Saludos, hermanos. Este es un mensaje especial titulado Verdadero compañerismo con Dios. ¿Y qué significa esto? Es importante que nos demos cuenta que el plan de Dios va muy atrás. Y Dios ha planeado esto por quién sabe cuánto tiempo atrás. Y somos una parte de eso, porque tenemos el Espíritu de Dios, por lo que Jesucristo ha hecho y por lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, y comencemos en el verso 7. Y vamos a ver algunas cosas que hemos cubierto antes, y como con muchas de las escrituras que hemos cubierto y que hemos leído antes. Pero hay algo acerca de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en entender cosas que crecemos en gracia y conocimiento y en entendimiento, incluso cuando vamos y reestudiamos la palabra de Dios. Así que verso 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de una mente sana. Ahora, ese es todo el propósito, porque la conversión es en la mente. Y todavía todos nosotros tenemos un largo camino por recorrer. Verso 8. Así que no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino sufre juntamente conmigo por amor al Evangelio, de acuerdo al poder de Dios. Ahora, así es como nos aproximamos a las dificultades y las pruebas que vienen, porque vendrán. Nota el verso 9. Quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Ahora, quiero que piense en eso por un minuto. Un llamamiento santo. Porque lo que Dios está haciendo no es como lo que tienen los protestantes, que van a la iglesia y está todo bien. Dios quiere compañerismo con usted, como veremos. No de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia. Ahora, piensa en eso. Recuerde Juan 6:44. El Padre nos atrae a Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre. Eso es algo tremendo. Y necesita entender que Dios el Padre y Jesucristo, como veremos más tarde, están directamente involucrados espiritualmente en nuestras vidas. Continuando, el cual nos fue dado en Cristo Jesús antes de las eras de los tiempos. Ahora, contemple eso. Eso es algo tremendo y asombroso de entender. Y Dios está lidiando con cada uno de nosotros individualmente. Por causa de su amor, por causa de su verdad, de su propósito y de su plan. Verso 10. Que ahora ha sido revelado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha anulado la muerte. Ahora, un pequeño paréntesis. Cuando algo ha sido anulado, es como si nunca hubiese sucedido. Ahora usted entiende por qué todos aquellos que han ido por persecución y ejecución y por martirio, por creer en Jesucristo, lo hicieron con gozo, porque la muerte será anulada y ha traído a la luz vida eterna e incorruptibilidad por medio del Evangelio. Ahora, eso es algo realmente de entender,
y realmente darnos cuenta. Ahora veamos lo que Pablo escribió a los Efesios. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, las bendiciones son estas: conocer a Dios, conocer a Jesucristo, entender la palabra de Dios, lo cual es una bendición espiritual, y estar anticipando la vida eterna. Y todas las bendiciones espirituales en el reino espiritual, en la resurrección, va a ser realmente asombroso. Verso 4. Quiero que piense en esto, y especialmente si usted ha estado yendo a través de pruebas y dificultades y problemas y se siente desanimado y piensa que todos están en contra de usted, incluso que no conoce a Dios. Y quiero que entienda lo que Dios dice acerca de su llamamiento. Verso 4. De acuerdo a cómo Él personalmente nos escogió para sí mismo. Ahora entonces, el plan de Dios y propósito es antes de las eras de los tiempos. Y Dios hace el llamamiento, y Dios nos escoge. Y todos aquellos que responden el llamado son escogidos. Y cuando lleguemos al mismísimo final, allí habrá un mundo y un Satanás y todo lo que está allá afuera, y los llamados, y los escogidos, y los fieles. Y esos somos nosotros, hermanos, que nos ha escogido para sí mismo. Él es nuestro Padre, y nos convertiremos en los hijos e hijas de Dios. Eso es algo asombroso de contemplar. Y quiero que realmente piense y entienda, y con el Espíritu de Dios que pueda capturar el significado de lo que vamos a cubrir hoy día de hoy. Antes de la fundación del mundo, en orden de que pudiéramos ser santos y sin culpa delante de Él en amor, en su plan. Tiene que poner todo esto junto. Habiéndonos predestinado para filiación para sí mismo, a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Ahora, esto es porque necesitamos realmente parar y pensar acerca de esto, y especialmente con la Pascua y panes sin levadura, y Pentecostés, que está viniendo muy pronto, para la alabanza de la gloria de su gracia, porque es por gracia que hemos sido salvados, no por nosotros mismos, en la cual nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. Ese es Jesucristo, en quien tenemos redención. Hemos sido comprados de nuevo desde el diablo por un precio que Cristo pagó, a través de su sangre, incluso la remisión de nuestros pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual Él ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho conocidos. Ahora, piensa en esto por un minuto. ¿Qué es lo que usted sabe acerca del plan de Dios? Y entendemos que eso es revelado por el sábado, la Pascua y los días santos. Su plan, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad, porque todos los seres humanos van a ser hechos en la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros seremos hechos de acuerdo a la familia de Dios, de acuerdo a la naturaleza de Dios. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Habiéndonos hecho conocidos el misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual Él se propuso en sí mismo antes de las eras de los tiempos, en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos, que Él pueda traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Reconciliar todo para Dios en su maravilloso y precioso plan.
Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está trabajando todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad, que nosotros podamos ser para la alabanza de la gloria, quienes primeros confiamos en Cristo. ¿Y cómo Dios hace esto? Bueno, el siguiente verso nos dice, en quien también ustedes confiaron después de oír la palabra de la verdad. Y recuerde esto, siempre es la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios, y el amor de Dios, y el amor de Dios, y el amor de Dios, y nuestro amor de regreso a Dios. La palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también ustedes después de creer fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, todos hemos recibido el Espíritu Santo y muchas veces nos preguntamos cómo funciona esto. Ahora, vamos a compararlo a un teléfono celular o a una computadora. ¿Cómo funciona? Hay microondas que llevan todo y lo traen hasta su teléfono para que usted lo pueda ver, para que usted lo pueda oír, para que lo pueda grabar y lo pueda mantener. ¿Pero alguna vez usted ha visto alguna de las microondas? No. ¿Alguna vez ha sentido alguna de las microondas? No. Así es mucho como trabaja el Espíritu Santo en nuestra mente. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo para el día de la resurrección, por su Espíritu Santo, el cual es el pago para la redención hasta la redención de la posesión, para la alabanza de su gloria, lo cual es asombroso de entender. Ahora, vayamos a la epístola de Primera de Juan. Y aquí nos dice, en el primer capítulo, algo tremendo, que Dios quiere que tengamos con Él. Y esto viene con oración, con estudio, con vivir de la forma que Dios quiere que vivamos, y tenemos dificultades y pruebas que vienen sobre nosotros, y todas esas cosas son parte de vivir en este mundo. Y vamos a ver cómo vencemos todo eso. Y otra vez quiero que entienda que el plan de Dios va muy atrás, como Pablo escribió, antes de las eras del tiempo. Ahora, en Primera de Juan 1:1, eso que fue desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que hemos observado por nosotros mismos y nuestras propias manos han tocado, concerniente a la palabra de vida. Juan está hablando acerca de todo lo que tiene que ver y que Jesús les enseñó, viviendo con Él por casi 3 años, para ser los apóstoles llamados. Y Juan fue el apóstol que Jesús amó. Y es interesante porque Juan escribe más acerca del amor de Dios y de nuestro amor hacia Él que cualquiera de los otros apóstoles. Verso 2. Y la vida fue manifestada y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que fue manifestada a nosotros. Y recuerde que Pedro, Santiago y Juan fueron con Jesús al monte de la transfiguración y vieron la visión de cómo era convertirse en un ser espiritual. Y ellos siempre recordaron esto. Y esto es a lo que se está refiriendo Juan. Ahora, noten lo que dice el verso 3, lo cual hemos visto y hemos oído y les estamos reportando. Y ellos lo escribieron. Y vamos a ver que Juan tenía la bendición de escribir algunas de las mismísimas palabras de Cristo que ninguno de los otros apóstoles
fueron capaces de escribir, las cuales fueron directamente relacionadas a su llamamiento y a nuestro llamamiento de lo que Dios está haciendo, en orden de que ustedes también puedan tener compañerismo con nosotros. Esta es la clave, porque el compañerismo, y así es como está en el griego, nuestro compañerismo es con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Ahora, eso es algo tremendo de entender. Y este compañerismo es un compañerismo espiritual a través de oración, estudio, meditación, de vivir el camino de Dios y todo lo que esté conectado con lo que estamos haciendo. Después dice, estas cosas que estamos escribiéndoles para que puedan tener su gozo completamente lleno. Un gozo que nos da paz de mente, independiente de las circunstancias. Ahora, no es un gozo que esté saltando de aquí para allá en toda clase de cosas, pero es paz y gozo. Y recuerde lo que Pablo escribió en la introducción de cada una de sus epístolas. Paz y amor y gracia de Dios el Padre y Jesucristo. Verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y les estamos declarando, que Dios es luz y que no hay ninguna oscuridad en Él. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Ahora, la oscuridad es el camino del mundo, el camino de Satanás el diablo, el camino de manipular las escrituras, falsamente de lo que dice, diciendo mentiras que son absolutamente inciertas, como lo está promulgando el falso cristianismo. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Note, practicando, y eso significa viviendo por, pensando por, teniendo nuestra mente reorientada y convertida por esta manera, practicando la verdad. Y vamos a ver un poco más tarde que Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y santifícanos por tu verdad. Y santificarnos significa hacernos santos. Y por eso es que somos llamados santos hermanos. Pero ¿qué sucede? Que aún somos carnales, aún tenemos cosas que debemos vencer. Y aunque hemos sido liberados de la ley de pecado y muerte, aún no ha sido removida de nosotros. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Y recuerde que la conversión es en la mente. Y todavía hay muchas cosas en nuestra mente que tenemos que deshacernos. Y también, cada cosa que hemos hecho en toda nuestra vida está grabada en alguna parte en nuestra mente. Y por eso es que tenemos la resurrección. Y todas las cosas de la carne se irán. Pero tenemos que llegar ahí primero. Sin embargo, si caminamos en luz, como Él está en luz, tenemos compañerismo unos con otros, compañerismo con Dios el Padre, Jesucristo y cada uno de nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque la limpieza del pecado, como vamos a ver, es algo de día tras día tras día. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, como Jesús dijo en la oración modelo, perdónanos nuestros pecados y nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros y nos deben cosas. Si confesamos nuestros pecados, ¿y cómo confesamos nuestros pecados? Eso se llama arrepentimiento. Ahora, note qué pasa cuando lo hacemos. Él es fiel. Y eso significa que siempre lo será. Y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, eso es algo tremendo que debemos entender.
Mantenga su lugar aquí y vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Porque vivir el camino de Dios es llamado el camino de Dios y debemos caminar en el camino de Dios, en el camino del Señor, en el camino de Jesucristo, en el camino de Dios el Padre. Porque aunque caminamos en la carne, porque todavía somos seres humanos, no guerreamos de acuerdo a la carne. Tenemos una guerra, tenemos una lucha, tenemos que resistir, tenemos que vencer. De eso es lo que se trata. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, pero poderosas a través de Dios para derribar fortalezas. Y esto es espiritual. Por eso, como comenzamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, que debemos estirar el espíritu que está dentro de nosotros. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de una mente sana, sino poderosas a través de Dios para el derribamiento de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Son todas mentales, están todas aquí en la mente. Ahora, no estamos allá afuera quebrantando los 10 mandamientos en una forma visible, sino venciendo la lujuria y la ley de pecado y muerte que está dentro de nosotros. Eso es la conversión que se está llevando a cabo. Y aquí está cómo lo hacemos. Derribando vanas imaginaciones. Y eso significa que nos deshacemos de eso, que nos arrepentimos de eso y que le pedimos a Dios que nos perdone. Y toda cosa alta que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios. Y eso es cualquier cosa que vaya en contra del camino de Dios, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios y de la Biblia. Y es por eso que la tenemos. Y hoy estamos teniendo un tiempo particularmente duro con esto, porque tenemos toda esta tecnología que usamos, y la televisión que vemos, los smartphones que usamos, y tenemos todas estas cosas que nos bombardean todo el tiempo. Incluso ni siquiera puede manejar por una autopista y no ver un gran letrero con alguna clase de publicidad pecaminosa en él que están tratando de vendernos. Ahora, aquí está lo que debemos hacer y trayendo cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Y así es, y es por eso que tenemos el Espíritu de Dios, para que podamos vencer, para que podamos ser limpiados, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia. Ahora, esos son nuestros pensamientos desobedientes. Cuando sea que nuestra obediencia haya sido cumplida, y en otras palabras, usted lo hace a la manera de Dios. Y vamos a ver cómo esto se explica en Efesios 5. Y es por esto que tenemos la Pascua cada año. Y es por esto que tenemos la fiesta de panes y levadura cada año. Y es por eso que miramos a nuestras vidas y vemos que tenemos muchas cosas que vencer y que necesitamos deshacernos. Pero esto solamente se lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5, verso 25, que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para que Él pudiera santificarla, y eso es hacerla santa, habiendo limpiado. Y eso con que traemos todo pensamiento cautivo a Cristo, y eso está limpiando nuestra mente. Y eso es un proceso diario que necesitamos hacer, con el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, eso nos dice que el Espíritu Santo de Dios es como el agua, como Jesús dijo en Juan 7, que aquel que fuera convertido, desde su interior fluirían ríos de agua viva. Y Él habló esto del Espíritu Santo.
que Él pudiera presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni ninguna otra cosa, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Y ese es todo el proceso de conversión. Y esto es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Así que no se sienta desanimado cuando esté peleando con cosas en su mente que usted necesita vencer. Vaya en sus rodillas y pídale a Dios que lo perdone y que lo limpie. Haga estudio bíblico de algún tópico, cualquiera que sea. Vaya a través de los salmos, de los proverbios o cualquier parte de la Biblia que usted necesite. Es por eso que en este proceso de limpieza, de purificación, usted viene a Cristo con su Espíritu como parte del nuevo pacto, porque como Él dijo que escribiría sus leyes y mandamientos en nosotros, y eso es la palabra de Dios, dentro de nuestros corazones y las inscribiría en nuestras mentes. Ahora, volvamos a 1 de Juan capítulo 2 y vamos a ver cómo lidiar con el pecado, porque ya hemos cubierto una gran cantidad sobre esto, y aquí está cómo debemos deshacernos del pecado espiritualmente. 1 de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, estoy escribiendo de estas cosas para que no puedan pecar. Él no dice que no van a pecar, sino que no puedan pecar. Y aún si alguno peca, lo cual hacemos, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. Eso significa la expiación, el perdón, la redención por nuestros pecados, y no por nuestros pecados solamente, sino por los pecados de todo el mundo. Ahora, entienda esto. Cada palabra de Dios que ha sido escrita, la cual es la verdad, es para todas las personas, para conocer a Dios, para conocer a Cristo, pero especialmente para aquellos que han sido llamados y escogidos y fieles, para crecer en gracia y en conocimiento, y para crecer en el amor de Dios. Verso 3. Por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y no es eso algo? Que conocemos a Dios el Padre, conocemos a Jesucristo, conocemos la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Si la estudiamos, si vivimos por ella, si guardamos sus mandamientos y nos aplicamos nosotros mismos. Y hay un montón de falsificaciones allá afuera. Aquel que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en otra parte, si cualquiera está guardando su palabra, ahora, fíjese cómo esto incluye toda la Biblia y hoy día tenemos toda la Biblia. Y eso es algo asombroso de entender. Verdaderamente en el amor de Dios está siendo perfeccionado. Es un proceso. Por este medio sabemos que estamos en él. Ahora vayamos a 1 de Juan capítulo 4 y verso 8. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esta forma el amor de Dios fue manifestado a nosotros, que Dios envió a su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de él. En este acto está el amor, el amor más grande de todos. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado a nosotros, nosotros estamos obligados a amarnos los unos a los otros. Ahora, vamos a ver cómo nosotros tenemos que amar a Dios. Todo el mundo quiere el amor de Dios para ellos, pero ellos no están dispuestos a amar a Dios de regreso. Así que vayamos al libro de Marcos, capítulo 12, verso 29. Y aquí está lo que dijo Jesús, el primero de todos los mandamientos. Escucha, oh Israel, así que usted ponga su nombre ahí. Nuestro único Dios es el Señor, y amarán al Señor su Dios con todo su corazón. Ahora, haga un círculo ahí. Todo su corazón, no una parte, no algo de su corazón, sino todo.
y con toda su alma. Y eso significa con todo su ser y con toda su mente. Y hemos visto cómo vencer el pecado dentro de nosotros a través del Espíritu y el poder de Dios por el lavamiento del agua, por la palabra, y con todas sus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es como este: amarán a su prójimo como ustedes mismos. Ahora, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahora, en Juan 13, Jesús dio el ejemplo del lavamiento de pies. Y Él dijo: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan exactamente como les he dicho, que se laven los pies los unos a los otros. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un mensajero mayor que quien lo envió. Si hacen estas cosas, benditos son si ustedes las hacen. Y después que Judas Iscariote se fue, él les dio una pista de qué es lo que iba a suceder. Cuando se fue, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Piense en eso. La crucifixión sangrienta y el martirio que él tuvo que ir a través fue para glorificar a Dios. Y eso es algo asombroso de entender. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará inmediatamente. Y eso es verdad, porque Dios levantó a Jesús de los muertos. Hijitos, estoy con ustedes por un poco de tiempo. Ustedes me buscarán, pero como les dije a los judíos, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Les estoy diciendo ahora también: un nuevo mandamiento les doy. Y esto es lo que es importante para nosotros para entender, hermanos, cuando nos juntamos unos con otros. Un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros de la misma forma en que yo los he amado. Así es como ustedes se deben amar los unos a los otros. Y por esto, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora, vayamos a Juan 14. Y nosotros vamos a través de esto todos los años en la Pascua, lo estudiamos durante el año, lo leemos, es una parte de nosotros. Pero lo siguiente que vamos a leer son aquellas cosas de las cuales aprendemos más y de las cuales experimentamos más con el Espíritu de Dios a medida que lo leemos. Y piense y entienda lo que Jesús dijo. Y lo que yo quiero que haga es esto. Dado que esta es la palabra de Dios, directamente hablada por Jesús, y esto no está escrito en ninguna otra parte de la Biblia, porque Dios le dio esto a Juan, quien escribió más acerca del amor y fue el discípulo que Jesús amó, para que él pudiera transmitirnos estas cosas a nosotros. Pero vamos a aprender del ejemplo de Cristo. Verso 1. No dejen que su corazón esté afligido. Creen en Dios, crean también en mí. Ahora, él sabía a través de lo que iba a tener que ir. Y él sabía lo que le iba a suceder a los discípulos, que todos serían dispersados después de que él fuera arrestado y tomado. Ahora, note que Jesús tenía su mente en la meta de completar el plan de Dios. Y así es como nosotros nos mantenemos. Y así es como nosotros sabemos que podemos mantener el curso. Jesús nos dio el ejemplo y esta promesa: en la casa de mi Padre. Ahora, ¿dónde está la casa del Padre? En Nueva Jerusalén. Hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, yo les hubiese dicho: yo voy a preparar un lugar para ustedes, y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez a ustedes y los recibiré para mí, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Eso es algo. Piensen en eso. Estar con Jesucristo y Dios el Padre. Y así es como vamos a través de nuestras pruebas. Mantenemos nuestras mentes en la meta. Y la meta es
Nueva Jerusalén. Donde yo voy, ustedes saben y conocen el camino. Tomás dijo, ¿a dónde vas? Y no conocemos el camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces Jesús les dijo, si me hubiesen conocido a mi Padre, pero desde este momento en adelante ustedes le conocen. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Y Jesús dijo, he estado tanto tiempo con ustedes y no me han conocido, Felipe. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué entonces dice, muéstranos al Padre? ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Y así es como vencemos. Porque, como veremos, Dios el Padre nos ha dado su Espíritu a nosotros. Bajemos al verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y la condición está sobre nosotros. Verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Ahora, note lo que Jesús les está diciendo, que ellos van a recibir el Espíritu Santo. Y yo pediré al Padre que les dé otro consolador que pueda estar con ustedes a través de las eras, incluso el Espíritu de la verdad. Ahora, ¿qué está trabajando en nuestras mentes para exponer el pecado que está ahí todavía? La verdad del Espíritu de Dios, la verdad de la palabra de Dios, de modo que podamos arrepentirnos y deshacernos de eso. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe y no lo conoce, pero ustedes lo conocen y está con ustedes y estará dentro de ustedes, dentro de nosotros, y lo tenemos. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. ¿Qué frase es esa, cierto? Ese es aquel que me ama, y aquel que me ama será amado por mi Padre. Y usted tiene compañerismo con Él. Y yo lo amaré y me manifestaré mí mismo a Él. Y esta es una manifestación espiritual, comenzando con el llamamiento del Padre, quien nos atrae. Y Judas no entendió esto, pero Jesús le dio una respuesta. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, Él guardará mi palabra. Y eso es todo su mensaje. Y mi Padre le amará y nosotros. Y eso es el Padre y Cristo. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y eso es una promesa gigante. Aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Ahora vayamos al capítulo 15, verso 1. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita toda rama que en mí no lleva fruto. Y debemos llevar fruto. Pero Él limpia cada una que lleva fruto, de modo que pueda llevar más fruto. Y es por eso que tenemos pruebas, y es por eso que tenemos dificultades. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Ahora, noten esto. Verso 4. Vivan en mí, y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado afuera como una rama y se seca. Ahora, si viven en mí, ahora pongan atención a esto.
y mi palabra vive en ustedes, ahora viviendo en sus mentes, ustedes pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. En esto mi Padre es glorificado, que ustedes lleven mucho fruto, para que puedan ser mis discípulos. Ahora note, el siguiente par de versos son tan importantes para nosotros y que los entendamos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, ustedes vivirán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Y eso es asombroso. Verso 11. Estas cosas les he hablado de manera que ustedes puedan tener mi gozo morando en ustedes y que mi gozo pueda ser lleno. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y después él explica que iba a tener que poner su vida y que les iba a llamar amigos y no más siervos. Después dice, verso 16, ustedes mismos no me escogieron a mí, sino yo personalmente los escogí a ustedes. Ahora, ate eso con Efesios capítulo 1, Dios el Padre y Jesucristo juntos. Y les he ordenado que ustedes vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Estas cosas les he mandado, que se amen los unos a los otros. Hay cosas en el capítulo 16 que Cristo nos dijo que oráramos directo al Padre y que Él ha vencido al mundo. Y en el mundo tendremos tribulación, pero en Él tenemos paz. Ahora, capítulo 17 y verso 1. Ahora, yo no sé cómo Juan obtuvo estas palabras, pero Pedro, Santiago y Juan fueron con Jesús al Garden de Getsemaní, donde él estaba orando antes que fuera arrestado. Y él estaba orando de tal forma que le caían gotas de sudor y sangre, y era tan intenso, y ellos estaban durmiendo. Así que estas palabras que Jesús le dio especialmente a Juan para que escribiera. Esto es Juan 17. Es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia para nosotros. Verso 1. Jesús habló estas palabras y alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha venido, justo a la hora. Glorifica a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Dado que tú le has dado autoridad sobre toda carne, de modo que pueda dar vida eterna a todos los que tú les has dado. Porque esto es la vida eterna, que ellos puedan conocerte a ti. Jesús fue manifestado en la carne, pero con la carne humana no era el verdadero Dios, en la carne. A Jesucristo, a quien tú enviaste, yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que tú me diste para hacer. Y eso es la predicación y enseñar a los discípulos. Nota el verso 5, porque esto va allá atrás, justo cuando empezamos en 2 de Timoteo, verso 1. Ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, para que la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y eso es algo tremendo. Verso 11 dice, y no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo y yo estoy yendo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, aquellos que tú me has dado para que puedan ser uno, incluso como nosotros somos uno. Note que Jesús está siempre manteniendo su mente en la meta. Y eso es lo que necesitamos. Pero ahora estoy yendo a ti y estas cosas estoy hablando mientras estoy en el mundo, que ellos puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Ahora, note lo que él está diciendo al Padre. Está terminando aquí lo que está diciendo.
Les he dado tus palabras, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No oro por ellos, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y eso es, hazlos santos. Y como hemos cubierto hoy día con el compañerismo entre nosotros y Dios el Padre y Jesucristo, eso es lo que nos hace santos. Tu palabra es la verdad. Ahora, note el verso 18, porque aquí hay una oración personal de Jesús por usted, antes de que usted incluso existiera, y por todos los santos a través de todo el tiempo. Incluso como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por amor a ellos me santifico a mí mismo, para que ellos puedan ser santificados en tu verdad. Yo no oro por esto solamente, sino también por todos aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Y eso es una oración por cada uno de aquellos que Dios ha llamado desde ese tiempo hasta el retorno de Jesucristo. Una oración personal por usted, hecha por Jesucristo al Padre. Que todos puedan ser uno, incluso como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y esa es una declaración tremenda. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted pueda estar en la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Todos aquellos que van a traer paz al mundo durante el milenio. Que ellos también puedan ser uno en nosotros. Piense en eso, en ser uno con Dios el Padre y Jesucristo, todos los santos juntos, estando en la Nueva Jerusalén, viviendo ahí, haciendo la voluntad de Dios. Eso es asombroso en verdad, y eso es por lo que Él está orando aquí, de modo que el mundo pueda creer que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, que ellos puedan ser perfeccionados en uno, y que el mundo pueda saber que tú me enviaste y los he amado como tú me has amado a mí. Padre, yo deseo que aquellos que tú me has dado también puedan estar conmigo donde yo estoy, para que ellos puedan contemplar mi gloria. Ahora, ¿cómo va a ser esa gloria? ¿Qué clase de gloria va a tener Jesús? La gloria que tú me has dado, porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, antes de las eras del tiempo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han sabido que tú me enviaste, y yo les he hecho conocido tu nombre a ellos, y lo haré conocido, para que el amor con el cual tú me has amado pueda estar en ellos, y yo en ellos. Y eso es todo. Y así es como tenemos compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Y así es como vencemos el pecado interior. Y así es como somos inspirados a entender el plan de Dios y nuestro llamamiento. Y todas estas cosas van a ser cumplidas. Ahora vayamos a Efesios capítulo 3 y vamos a ver cómo Pablo oró muy similar a esta oración. Efesios 3, verso 9. Y que podamos ser iluminados con el compañerismo del misterio. Y piense acerca de lo que Pablo escribió, que todos los hermanos a través del tiempo, con la palabra de Dios puedan tener esto. El misterio que ha sido escondido desde las eras en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo.
Que la multiforme sabiduría de Dios pueda ser conocido a través de la Iglesia a los principados y poderes en los lugares celestiales. Incluso ellos estaban asombrados con lo que Dios estaba haciendo con los seres humanos. ¿Cómo puede tomarnos en una condición en la que estamos y hacernos santos? Eso es un misterio para ellos, de acuerdo a su propósito eterno. Y note lo que Pablo siempre estaba volviendo hacia el propósito de Dios, el cual fue forjado en Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos valor y acceso directo con confianza a través de su propia fe. Y eso es a través de oración, a través de estudio y a través de vivir. Así que entonces te ruego a los hermanos que no desmayen en mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toda la familia en el cielo y en la tierra es nombrada. Hermanos, nosotros somos una parte tan grandiosa y maravillosa que está sucediendo. Y es por eso que todo lo que vamos a través vale la pena. Cada cosa con la que batallamos, todos los gozos, todas las maravillosas cosas que Dios nos ha entregado, entender su verdad. Ahora note que Él pueda concedernos, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, en la mente, que tenemos que vencer la ley del pecado y muerte que está dentro de nosotros. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe y que ustedes y cada uno de nosotros, siendo arraigados y cimentados en amor, podamos ser completamente capaces de comprender con todos los santos el plan completo de Dios. Y hermanos, todos aquellos que estamos viviendo en los tiempos del fin, tenemos la capacidad y el tiempo y la palabra de Dios y las cosas que necesitamos para comprender con todos los santos. Ahora note que esto va hacia la resurrección y mucho más allá. ¿Cuál es el ancho y la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano. Y esa es la meta. Y ese es el propósito. Y eso es la razón por la que fueron llamados, para que puedan ser llenos con toda la plenitud de Dios. No puede haber nada más grande que lo que Dios nos ha prometido. Y el compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Y puede ayudarnos esto a darnos cuenta de lo que es y a avanzar en la forma que Dios quiere que avancemos. Note, esto es una garantía de que sucederá. Ahora, a aquel que es capaz de hacer todo abundantemente más alto de todo lo que le pedimos o pensamos, de acuerdo al poder que está trabajando en nosotros. A Él sea la gloria de la Iglesia por Cristo Jesús, a través de todas las generaciones, incluso en las eras de la eternidad. Amén. Hermanos, este es el gran compañerismo que tenemos con Dios el Padre y Jesucristo. Y pueda esto ayudarle y pueda inspirarlo y acercarlo más a Dios, el Padre, y a Jesucristo en toda manera.